¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy día vamos a hacer clases virtuales del curso de personal social, sin antes agradecer a Dios por un día más de vida. Y vamos a hablar sobre nuestra historia. Tú sabes que estamos en la época del virreinato. El tema de hoy es organización social del virreinato. Como tú sabes, el Inca fue reemplazado por el rey, pues quien vivía en España y era la autoridad en su representante del virrey. Tú sabes que el territorio inca antes estaba dividido en 4 suyos, pues ahora pasó a ser parte del virreinato del Perú. Ahora, también podemos decir que los indígenas que antes vivían en dispersos, sus casas, ahora eran reducidos. ¿Cómo es que la época virreinato cambia a los incas, a los indígenas? Y no solamente a ellos, sino también a los esclavos, a los afroamericanos también, que la convivencia no era en armonía porque cada uno de ellos tenía pues sus diferentes costumbres, sus ideas, no era fácil en esa época. Pero muchos indígenas tuvieron hijos de españoles, pues a ellos se les llamó mestizos. Tú sabes que al principio los territorios conquistados por España en América se dividieron en dos, ¿cierto? Uno era el Virreinato de Nueva España, que fue fundado en 1535 con la capital en la Ciudad de México. Pero también se dio otra organización de los territorios que fue el Virreinato del Perú, fundado en 1542 con capital en Lima. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo ellos se distribuyen? ¿Cómo ellos se organizan? En ese tiempo dice que el rey de España era el que elegía al virrey que estaba en nuestro país, pues él no trabajaba solo, tenía la real audiencia que se dedicaba a la justicia, los corregidores, el Consejo de Indias y Cabildo. Vamos a hablar cada uno de ellos para que lo puedas entender. Cuando hablamos del rey de España, pues era el supremo autoridad de España y sus colonias. Tú sabes que España era el único país que él decidía con quién se iba a hacer un comercio, un transbordo de mercadería. Cualquier país no podía hacer eso, solamente España, porque en ese tiempo España tenía el poder. Ahora, el Consejo de Indias dice que tenía a cargo la política administrativa judicial, lo que administraba. Y cuando hablamos del gobierno local, ya nos referimos a nosotros, ¿no? Acá en el Perú, que el virrey era nombrado por el rey de España. O sea, cualquiera no podría ser rey. Y era considerado como la máxima autoridad en América del Sur, donde nosotros nos encontramos. Fueron 40 los virreyes que gobernaron nuestro territorio. Tú sabes que durante esta época dice que duraron más de 300 años. Todo el virreinato del Perú tenía que pasar 382 para ser exacto, y tuvimos como 40 virreyes que nos habían gobernado. Ahora, tú sabes que el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último José de la Serna. Ahora, ¿cuál era la función del virrey? ¿Qué tenía que hacer? Ellos inspeccionaban ingresos que luego enviarían al rey. Ellos veían la parte de contabilidad, ¿no? Veían si estaba bien, recaudado del dinero. Buscaba la eliminación del contrabando y piratería. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando transportaban mercadería tenían que pagar un impuesto. Pues en el contrabando y piratería no pagaban impuestos. Entonces, ellos buscaban eliminar esas cosas, que no haya porque les perjudicaría porque no entraría dinero. También era que afrontaba el juicio de residencia, el que se investigaba actos de corrupción. Por ejemplo, llevaban mercadería y decían, no, había piratería, no nos han pagado, pero sin embargo pagaban. Y esa plata no la hacían prever ante el rey. Entonces eso era corrupción. Es como que tu mamá te da un sol y dices, hijito, cómprame un cuarto de azúcar. Y tu mamá sabe que el cuarto de azúcar está a 80 céntimos, digamos. Y tú le dices, no, mamá, está completo. Ahí estás corrompiendo. ¿Cuánto te estás quedando? Con 20 céntimos, ¿cierto? Pero en ese tiempo de los incas, pues no era 20 céntimos, era, cantidad de plata. La Real Audiencia, ¿a qué se dedicaba? Dice que era el más alto tribunal de justicia.
Si el rey estaba enfermo, tenía que viajar a una reunión o de repente lo mataron, quien tenía que ver era la real audiencia que tenía que solucionar cualquier tipo de problema que se presentara en ese momento. ¿Mm? Ahora, ¿quiénes fueron los corregidores? Los corregidores dicen que su autoridad era el corregidor, eran las instituciones que se encargaban en controlar la población indígena de las provincias. Su misión era recaudar y cobrar. Por ejemplo, los corregidores vienen a ser una población de provincia. A ver, por ejemplo, una provincia, digamos que sea acá un ejemplo. Tú sabes que todo nuestro país es el Perú, ¿cierto? Pero cada provincia también tenía que recaudar dinero. ¿Y quién era? Era el encargado de recaudar ese dinero y llevarlo al virrey. Eran los corregidores. Ahora, cabildo o ayuntamiento también era el encargado del gobierno de la ciudad. Son actualmente las municipalidades. En ese tiempo, por ejemplo, el cabildo o ayuntamiento eran las personas que tenían que ver a los departamentos. Por ejemplo, tú sabes que el departamento de Lima, ¿no? Estamos acá, departamento de Lima, tú sabes que acá tiene distritos y dentro de los distritos hay municipalidades. En este caso nosotros, ¿qué distrito estamos? Puente Piedra. Nuestra municipalidad tenía que recaudar dinero de todos nosotros, nuestro trabajo. Y el alcalde de la municipalidad viene a ser el cabildo en esa época del virreinato. Y él tenía que llevar al virrey todo el dinero. ¿Mm? Eso era su función en ese tiempo, los cabildos o ayuntamiento. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro donde vamos a comparar cómo era en el imperio de los incas, de ahí cómo fue en el virreinato y hoy en la actualidad cómo se está dando. ¿Habrá habido algunas cosas que se han quedado de los virreinatos, nos hemos quedado con la actualidad o hemos cambiado o nos hemos quedado con la época inca? A ver, vamos a ver. Dice, capital en el imperio. En ese tiempo era Cusco, ¿cierto? En el virreinato era Lima. En la actualidad, ¿dónde se concentra? Lima. Ah, mis, igualito que el virreinato nos quedamos, ¿ya? Dice, religión. Tú sabes que la religión en el imperio era idólatra. Tenían varios incas. Pero en el virreinato era católica. En la actualidad tenemos el evangelio, los ateos, etcétera, muchas religiones. El idioma oficial era el quechua. En el virreinato, castellano. Y en la actualidad, castellano y también quechua, ¿no? En ciudades lejanas. División política. En el imperio eran los 4 suyos. ¿Te acuerdas? Chinchasuyo, Antisuyo, Collasuyo, Antisuyo. En la época del virreinato eran las intendencias. Y en la actualidad, ¿quién es? El Estado, ¿cierto? Con los poderes del Estado, 3 poderes. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Los poderes del Estado que hoy en día, judicial, ejecutivo, legislativo. Principales actividades económicas. Acuérdate que en la época inca, la principal actividad era la agricultura y la ganadería. Pero en el virreinato no. En el virreinato era lo más importante la minería y el comercio. En la actualidad, ¿cuál crees que será nuestra actividad que es? El comercio y las economías industrializadas, ¿sí? En el comercio mundial, pues hoy en día transportamos, hay empresas industriales que transportan, que hay productos de acá que los llevan a otros países. Y también vienen objetos de otros países que nos llegan acá al Perú y que nosotros lo consumimos también. ¿Cuál es la forma de intercambio comercial? En el imperio era trueque, en el virreinato es el monetario. Y en la actualidad, ¿cuál sería nuestra forma de intercambio? El comercio mundial, ¿cierto? Máxima autoridad, el Inca. En el virreinato era el virrey. Y en la actualidad, ¿quién es nuestra máxima autoridad? El presidente. Ahora, antes de que hagas tu oral, tienes que tener en cuenta que
Dice, lee las siguientes afirmaciones y responde si son verdaderas o falsas. Tienes que tener en cuenta que los criollos dicen que eran los hijos de españoles nacidos en América. ¿Mm? Los indios nobles eran descendientes de incas o curacas. Y los indios del común, los que vivían en las reducciones. Los mestizos eran hijos de español con india. Los mulatos eran hijos de español con negro, o con una negra, perdón. Los zambos eran hijos de negros con indios. Si tú te has dado cuenta, nosotros en la sociedad colonial pertenecíamos a las castas, porque están los mestizos, mulatos y zambos. Pero la mayoría de nosotros, si tú te has dado cuenta, somos mestizos, ¿cierto? Hay también, por ejemplo, en la parte sur, también hay mulatos, ¿no? Que somos pieles oscuritos. Y también zambos, ¿ya? Ahora, vas a leer las preguntas, las alternativas, y vas a poner si son verdadero o falso. Tenemos de la A